Hola. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de las proteínas, un tema central en Bioquímica 2. Como veremos, estas son moléculas absolutamente fundamentales para la vida. Su estructura y cómo se organizan son la clave para entender la enorme variedad de funciones esenciales que desempeñan en todos los organismos vivos. A lo largo de esta sesión, nuestro objetivo será comprender su organización molecular y sus diversas funciones. Identificaremos sus componentes básicos, los aminoácidos, y cómo se unen mediante el enlace peptídico. Además, dedicaremos una parte importante a las enzimas, esas proteínas especiales que actúan como biocatalizadores. 1. Empecemos por definir qué son las proteínas. Son macromoléculas orgánicas, es decir, moléculas muy grandes. Están compuestas principalmente por carbono C, hidrógeno H, oxígeno O y nitrógeno N, por lo que las llamamos compuestos cuaternarios. Es importante saber que algunas también pueden contener azufre S, fósforo P o incluso iones metálicos. Desde el punto de vista de su estructura, imaginen una cadena hecha de eslabones. Las proteínas son justamente eso, largas cadenas formadas por unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Estos aminoácidos son los monómeros, las piezas básicas, que se unen entre sí mediante un tipo de enlace específico llamado enlace peptídico. Cuando muchos aminoácidos se unen de esta manera, forman lo que llamamos polipéptidos. La secuencia exacta de aminoácidos y cómo se pliega esa cadena en el espacio determinará la estructura tridimensional final, y con ello, la función específica de cada proteína. Por eso decimos que son polímeros biológicos, poli de muchos, meros de unidades. 2. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Su importancia biológica es inmensa. Las proteínas participan en prácticamente todos los procesos vitales de la célula. Son increíblemente versátiles. Algunas de sus funciones principales incluyen actuar como enzimas. Son los catalizadores biológicos que aceleran las reacciones químicas del metabolismo. Sin ellas, la vida tal como la conocemos no sería posible. Participar en el movimiento, tanto a nivel muscular, con proteínas como la actina y la miosina que permiten la contracción, como dentro de la célula, transportando componentes gracias a proteínas motoras como la dineína y la quinesina. Cumplir una función crucial en la defensa, los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas, que nos protegen de infecciones causadas por virus o bacterias, son proteínas. Encargarse del transporte, transportan otras moléculas. El ejemplo clásico es la hemoglobina, que lleva el oxígeno en nuestra sangre, o la hemocianina en otros organismos. Proporcionar estructura, dan forma y soporte a nuestros tejidos y células. El colágeno, que da resistencia a tendones y cartílagos, y la queratina, presente en el pelo, las uñas y la piel, son ejemplos claros. 3. Volvamos un momento a su estructura y organización general. Como ya mencionamos, su composición química básica es C, H, O, N, y a veces S, P, metales. Su estructura fundamental son los polipéptidos, esas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Es vital recordar que estas cadenas no son simples hilos lineales, sino que adoptan una organización tridimensional muy específica, que es absolutamente crucial para su función. Además, a menudo, varias de estas cadenas polipeptídicas se asocian para formar complejos proteicos funcionales. 4. Profundicemos ahora en los ladrillos de las proteínas. Los aminoácidos, A. Son los monómeros, las unidades estructurales básicas. Todos los aminoácidos comparten una estructura básica común, un átomo de carbono central, llamado carbono alfa, unido a 4 grupos diferentes, un grupo amino, NH2, un grupo carboxilo, CoO, un átomo de hidrógeno, H, y una cadena lateral o grupo R. Este grupo R es la clave. Es diferente en cada tipo de aminoácido y es lo que le confiere sus propiedades químicas particulares. Los clasificamos en 2 grandes grupos. Esenciales, aquellos que nuestro cuerpo no puede fabricar y debemos obtener obligatoriamente de la dieta. No esenciales, aquellos que nuestro organismo sí puede sintetizar. Una propiedad interesante es que son anfóteros. Gracias al grupo amino, básico, y al grupo carboxilo, ácido, pueden actuar como ácido o como base. En soluciones acuosas, como las de nuestro cuerpo, suelen estar ionizados formando lo que llamamos zwitteriones, iones dipolares. 5. ¿Y cómo se unen estos aminoácidos? Mediante el enlace peptídico. Es un enlace químico fuerte, de tipo amida, que conecta el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del siguiente, formando la cadena polipeptídica.
Hay dos procesos clave relacionados con este enlace. Su formación, síntesis, ocurre durante la fabricación de proteínas en los ribosomas. Mediante una reacción de deshidratación, se libera una molécula de agua. Su ruptura, hidrólisis, es el proceso inverso, donde el enlace se rompe añadiendo una molécula de agua. Esto ocurre, por ejemplo, durante la digestión de las proteínas que comemos, gracias a enzimas específicas. 6. Ahora viene una parte fundamental: la organización molecular de las proteínas. Las proteínas no son solo cadenas lineales, sino que se pliegan en estructuras complejas. Distinguimos varios niveles estructurales. Estructura primaria. Es el nivel más básico. Se refiere simplemente a la secuencia lineal específica de aminoácidos en la cadena polipeptídica. Esta secuencia está determinada directamente por la información genética en nuestro ADN y es la base de todo lo demás. Estructura secundaria. Describe cómo segmentos de esa cadena empiezan a plegarse localmente de forma regular. Las formas más comunes son la hélice, una estructura en espiral, y la hoja plegada, segmentos de la cadena alineados. Estas estructuras se estabilizan principalmente por puentes de hidrógeno entre los átomos del esqueleto peptídico. Estructura terciaria. Es la forma tridimensional completa y única que adopta una única cadena polipeptídica. Es el resultado del plegamiento global, incluyendo las hélices, las hojas y otras regiones. Se mantiene estable gracias a diversas interacciones entre los grupos R de los aminoácidos, puentes disulfuro, enlaces covalentes fuertes entre cisteínas, interacciones iónicas, puentes de hidrógeno, fuerzas hidrofóbicas. Esta estructura 3D es la que define la función específica de la proteína. Estructura cuaternaria. Este nivel solo existe en proteínas formadas por más de una cadena polipeptídica, llamadas subunidades. Describe cómo estas múltiples subunidades se asocian y se organizan espacialmente para formar la proteína funcional completa. Un ejemplo clásico es la hemoglobina, que está formada por 4 subunidades. 7. Dada su diversidad, podemos clasificar las proteínas de varias maneras. Según su estructura tridimensional. Proteínas fibrosas. Son alargadas, generalmente insolubles en agua, y suelen tener función estructural, como el colágeno o la queratina. Proteínas globulares. Son compactas, más o menos esféricas, solubles en agua, y tienen funciones muy variadas, como las enzimas, los anticuerpos o la hemoglobina. Según su composición química. Proteínas simples. Están hechas únicamente de aminoácidos, por ejemplo, la albúmina del plasma sanguíneo. Proteínas conjugadas. Además de la parte proteica, llamada apoproteína, tienen un componente no aminoacídico unido, llamado grupo prostético, por ejemplo, el grupo hemo con hierro en la hemoglobina, o iones metálicos en las metaloproteínas. Según su función biológica, como ya vimos, pueden ser estructurales, de reserva, de transporte, hormonales, de defensa, motoras, etc. 8. Para terminar, centrémonos en un grupo especialmente importante de proteínas globulares, las enzimas. Las enzimas son los biocatalizadores de nuestras células. Su función principal es acelerar enormemente la velocidad de las reacciones químicas del metabolismo. Lo hacen disminuyendo la energía de activación necesaria para que la reacción ocurra. Tienen características muy importantes. Son altamente específicas. Cada enzima suele reconocer y actuar sobre una molécula particular, su sustrato, o un grupo muy reducido de ellas. Son muy eficientes. Pequeñas cantidades de enzima pueden catalizar un gran número de reacciones en poco tiempo. Son sensibles. Su actividad puede verse afectada por factores como el pH y la temperatura, ya que cambios bruscos pueden alterar su estructura tridimensional, desnaturalización, y hacerles perder su función. Y muy importante, no se consumen durante la reacción. Al final del proceso, la enzima se recupera intacta y puede volver a actuar. Para entender cómo interactúan con su sustrato, existen dos modelos de acoplamiento principales. El modelo clásico, llave-cerradura, propone que el sitio activo de la enzima tiene una forma rígida y perfectamente complementaria a la del sustrato, como una llave encaja en su cerradura. Explica bien la especificidad. El modelo del ajuste inducido sugiere que el sitio activo es algo flexible. La unión inicial del sustrato induce un pequeño cambio en la forma de la enzima, optimizando el encaje y la catálisis. La enzima se amolda al sustrato. Este modelo explica mejor la dinámica de muchas enzimas. En resumen, las proteínas son macromoléculas extraordinariamente diversas y esenciales, cuya función está íntimamente ligada a su compleja estructura tridimensional,
que se construye desde la secuencia de aminoácidos hasta, en muchos casos, el ensamblaje de múltiples cadenas.